Amén. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, vamos en esta hora a dar inicio a la siguiente clase, ¿cierto? La semana pasada estuvimos nosotros viendo lo que fue Mateo y Marcos, ya que estamos viendo el Nuevo Testamento. Esto es muy importante que nosotros estudiemos, que nosotros aprendamos. Yo les voy a compartir un material que yo también tengo, no lo había encontrado, pero ahora ya lo encontré y lo estaba buscando y ya logré encontrarlo. Un material que nos habla también sobre todo el Nuevo Testamento, un escritor que es un excelente exégeta a través del Nuevo Testamento para que luego ustedes también puedan imprimirlo, puedan tenerlo en físico en sus casas, puedan inclusive distribuirlo por módulos si ustedes desean para que puedan ir viéndolo y observándolo en orden y así ustedes puedan ampliar aún mucho más sus conocimientos. Amén. Entonces, estamos viendo lo que es Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el libro de Mateo y sobre el libro de Marcos. En el libro de Mateo nosotros encontramos pues hacia quién va dirigido este libro, ¿cierto? Y encontramos que el libro de Mateo precisamente va dirigido hacia los judíos. El objetivo de este libro es el de convencer a los judíos que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso es que este libro tiene muchísima evidencia del Antiguo Testamento. Ustedes en este libro de Mateo encuentran constantemente cómo el escritor está citando a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, está citando constantemente, ¿para qué? Para corroborar la veracidad de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esa forma, pues mostrar a Jesús como lo que Él es, el Rey prometido, que es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en el libro de Mateo nosotros encontramos inclusive la genealogía de José. ¿Por qué? Porque debido a que en aquel tiempo inclusive la cultura era un poco machista al encontrar la genealogía de María, no iban a aceptarla con tal veracidad. Se necesitaba que sea un hombre su padre y que sea precisamente descendiente del linaje de David. Y es por eso que Mateo presenta desde la parte terrenal a José como el padre, porque fue el hombre al cual también Dios le entregó la responsabilidad de criar a sus hijos, a su hijo, perdón. Es por eso que el ángel se le presentó a José. El ángel se le presentó a José a decirle, no temas en recibir a María, porque lo que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual el ángel se le presenta a él, y la genealogía, según el libro de Mateo, cuando nosotros empezamos a leer este libro, vamos a encontrar allí primordialmente la genealogía de José. Pasamos al libro de Marcos y ahora encontramos a Marcos que presenta al Señor como un líder ante los romanos, las personas que no conocían de Dios, los gentiles, los romanos, hacia ellos él dirige este libro, y es por eso que lo dirige de otra forma, porque lo dirige ahora como un líder, como alguien que viene a organizar un ejército, a prepararlo para hacer algo diferente, para prepararlo para una conquista, prepararlo para algo especial que va a venir. Y tenía que ir de acuerdo a la ideología de los romanos. Es por eso que Marcos es un libro más corto que los demás evangelios, en comparación con Mateo, Lucas y Juan. Marcos es un libro más corto, pero en cambio tiene un objetivo, el cual es presentarlo a Jesús de esa forma, como un líder que está organizando todas las cosas, está preparando todas las cosas para hacer algo, para transformar el mundo, para transformar a la humanidad. Es así como Marcos lo está presentando. Y acá pues él destaca la acción del siervo y narra sus milagros y sus actividades. Y es por eso que él empieza llamándole la atención a ellos, como con lo que a ellos les gusta. Pero luego les hace ver
que este líder no es un líder que va a provocar una guerra campal. Este líder es un líder que viene a cambiar la vida del hombre, que viene a transformar a la humanidad de una manera diferente. ¿Por qué? Porque este líder viene a cambiar precisamente las cosas y a hacer que el hombre vea el poder de Dios haciendo milagros, señales, prodigios, entre muchas cosas más. Y es así como nosotros ahora entramos al Evangelio según San Lucas, ¿no? Entonces, recordamos una vez más, Mateo es el Evangelio escrito con sensibilidad hacia la comunidad judía. Y acá pues se presenta a Cristo como el rey. En Marcos encontramos al siervo de Dios en acción, ese líder, ese siervo, lo encontramos de esa forma. Pero ahora vamos a estudiar lo que es el libro de Lucas. En Lucas es el Evangelio del Salvador, el Salvador que ama las almas perdidas, y este libro enfatiza algo especial, y es precisamente la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas presenta a Jesús como el Dios hecho hombre. En este libro, Lucas está dirigiéndolo hacia los griegos. El propósito de Lucas es decirle la verdad como él ha podido conocerlo. Y Lucas destaca la relación personal que Jesús tuvo también con todos los individuos, hombres, mujeres y aún con los niños desamparados, primordialmente con lo que son mujeres, niños desamparados y personas que estaban, digámoslo así, hechos a un lado por la sociedad. Lucas viene a meterlos a ellos en la historia. Lucas viene a darles un lugar a estas personas que en tiempos anteriores sufrían inclusive por la discriminación. Lucas está enfatizando lo que Jesús está haciendo y lo muestra como Dios, como el Dios hecho hombre. Entonces, Lucas escribió especialmente para el pueblo griego y su misión, la misión de este doctor, el doctor Lucas, era mejorar, era precisamente mejorar al hombre moral, intelectualmente. Los griegos tenían un pensamiento acerca del hombre en el cual estaban constantemente buscando la perfección. Y Lucas por eso le escribe a este pueblo griego que tenía esa misión, la misión de mejorar al hombre moral, intelectual y aún físicamente. Y porque ellos tenían el ideal de un hombre perfecto. Pero Lucas viene a mostrarles a estos griegos que así como los judíos fracasaron en obtener la salvación por medio de la ley y sus ceremonias, así ellos también habían fracasado en obtenerla por medio de su cultura y su filosofía. Para los griegos, la educación era para ellos lo que la ley simbolizaba para los judíos. Es por eso que el apóstol Lucas viene a ser el maestro de ellos. ¿Para qué? Para traerlos a Cristo. Porque viendo la inhabilidad que ellos tenían para salvar a la humanidad por medio de su educación, Lucas les muestra a muchísimos filósofos griegos que la única esperanza de salvación era la venida de un hombre divino. Los filósofos concordaban en esto, en que en realidad lo único que podía cambiar la historia de los hombres era que venga un Dios hecho hombre, era que aparezca un Dios. Ellos tenían un pensamiento de acuerdo a la mitología. Ellos estudiaban y pensaban mucho en los dioses y le llamaban a cada situación que ellos vivían, tenía un Dios que dominaba aquellas cosas. Por eso es que se conoce como inclusive dentro del pensamiento griego los dioses del Olimpo, ya que la mitología griega habla
precisamente de estos dioses, cada uno, el dios de la guerra, el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la tierra, y así un sinnúmero de dioses. Entonces, ellos en algún momento llegaron a la concordancia de que lo que se necesitaba en este mundo para poder cambiar en realidad la realidad de la humanidad era precisamente eso, era que los dioses viniesen a vivir en medio de ellos, era que los dioses viniesen a tomar el control en realidad de la humanidad, era que precisamente los dioses vengan a cambiar la historia. Es por eso que Lucas aprovecha esa oportunidad. Lucas aprovecha esa oportunidad, una oportunidad como la cual aprovechó el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él pasa por el Areópago. Él pasa por allí y ve que habían muchísimos altares a diferentes dioses, a la diosa Diana y a un montón de culturas religiosas. Pero había allí un altar que no tenía imagen y este altar tenía un nombre y era el Dios no conocido. Y Pablo envía su mensaje precisamente hacia aquello, hacia un Dios del cual ellos no tenían ninguna clase de pensamiento de cómo era. Y les dice, yo les voy a presentar a un Dios diferente. Les voy a presentar al Dios no conocido, al Dios que no han conocido sus padres, al Dios que hombre nunca ha tenido una relación con él. A ese Dios yo les voy a presentar. Ese es el Dios que yo vengo a predicarle. El Dios que se hizo hombre, que se hizo carne para morar en medio de nosotros. Los griegos siempre buscaron la perfección. Miren, tanto que aun cuando un niño nacía con alguna imperfección física, lo mataban. Y si no lo mataban, lo echaban fuera de la ciudad. Y por eso Lucas ahora viene a presentar a Cristo como el hombre divino y a su vez también como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, lo que les presenta Lucas a ellos. Dios se hizo hombre y vino a vivir en medio de nosotros. Y a todos los que ustedes estaban despreciando, a todos a quienes ustedes estaban haciendo a un lado, Él vino por ellos. Por eso Lucas 4:18 dice que Él vino, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor. Dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón, a todos los que los griegos estaban y habían hecho durante toda su vida hacia un lado. ¿Y por qué ellos tenían que escuchar a Lucas? Porque Lucas era precisamente alguien de procedencia griega. Lucas fue un fiel compañero del apóstol Pablo. Siempre estuvo con él y se volvió parte del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, por eso es que Lucas hace un relato clásico, digámoslo así, un relato muy diferente a los otros evangelios, porque tenía que hablar con una cultura diferente, una cultura que le gustaba la inteligencia, que querían conocer todas las cosas, que se sentaban cuando ustedes en algún momento hagan una investigación sobre quién fue Aristóteles, Platón, Sócrates, Diógenes, entre muchos filósofos grandes que hubieron en la antigüedad, usted va a ver cómo ellos dedicaban tanto tiempo a pensar en el origen de todas las cosas. Hay inclusive un cuadro platónico en el cual dibuja de cómo para llegar a Dios, en realidad para llegar a la eternidad, para llegar al cielo, hay un abismo tan grande y al hombre se le hace imposible llegar allí. Por eso es que en el pensamiento de muchos filósofos griegos estaba que lo que se necesitaba para que el hombre pueda tener una relación con Dios era que Dios venga a vivir con ellos, porque ellos no podían llegar hasta donde Dios estaba. Y es por eso que Lucas presenta el evangelio de esta forma, es por eso que Lucas presenta el evangelio de esta manera.
Entonces, es lo que vamos a ver en esta preciosa tarde. Vamos a ver precisamente el evangelio del apóstol Lucas. Amén. Este es el evangelio del apóstol Lucas. En el bosquejo de Lucas, nosotros vamos a encontrar el evangelio del reino de Dios, los principios del reino de Dios, la práctica de los principios. Dentro de los objetivos del apóstol Lucas vamos a encontrar el conocer los principios del reino de Dios, el sentir un vivo deseo de establecer y extender el reino de Dios en la tierra, y también el predicar, enseñar y practicar los principios del reino. ¿Cuál es el bosquejo del libro de Lucas? Entonces, dentro del bosquejo de este libro, el libro de Lucas, nosotros vamos a encontrar una división de 5 partes. ¿Qué es entonces el libro de Lucas? El libro de Lucas es uno de los registros de la vida de Jesús. Y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, como son el libro de Lucas y el libro de Hechos. Fueron escritos por la misma persona, dirigidas hacia la misma persona. Es por eso que cuando estamos hablando de esta primera parte del Nuevo Testamento, siempre vamos a hablar de los evangelios y el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en los evangelios encontramos a Jesús predicándoles a los hombres, y en el libro de Hechos vamos a encontrar a estos hombres predicando de Jesús, y de allí en adelante a la iglesia ya establecida en la tierra. Entonces, si nosotros comparamos las líneas introductorias de ambos libros, del libro de Lucas y del libro de Hechos, es muy claro que vienen del mismo autor. Y podríamos decir que hay pistas internas de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y el colaborador del apóstol Pablo, quien también nosotros tenemos muy claro que era un médico, era un doctor. Entonces, Lucas introduce su obra con un prefacio. Tengamos claro esto, por cierto, antes de pasar más adelante. Y yo he escuchado a muchos predicadores decir esto, decir que Jesús andaba con un médico, que Jesús tenía entre sus discípulos a un médico que caminaba con él, y este era Lucas. Lucas no caminó con Jesús. Lucas no caminó con Lucas caminó con el apóstol Pablo. Fue con quien caminó el apóstol Lucas. Fue un colaborador, un discípulo de Pablo. Y es por eso que su forma de pensar era muy amplia. Y por eso es que este hombre, al recopilar lo que aprendió del apóstol Pablo, al escuchar a los demás apóstoles, al ir por el camino, mientras iba predicando el evangelio, también iba recopilando información, él escribe este libro. ¿Por qué? Porque quería que la salvación llegase también a los griegos y tenía que llegar de alguna forma. Y por eso Lucas escribe este libro tan hermoso. Entonces, Lucas inicia este libro con un prefacio que nos dice cómo y por qué se escribió este libro. Lucas reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, como lo son el libro de Mateo, de Marcos o de Juan. Pero él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular, o sea, de todos los discípulos que pudiera recopilar la información. Y es así como él produce un registro, y él le llama a esto las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esta palabra cumplido nos muestra por qué Lucas escribe este registro. El pensamiento griego, lo vuelvo a repetir, era muy exquisito en su literatura. Este libro tenía que estar a la altura de los pensadores antiguos, Sócrates, Aristóteles, Platón, entre muchos otros más. Y para él, para Lucas, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Lucas quiere mostrar cómo Jesús es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y aún él está mostrando que no es solamente el trato de Dios con Israel, sino la historia de Dios en todo el mundo. Hay muchas cosas que Lucas enseña en este libro. Por ejemplo, él empieza con una introducción hablando de
de Juan el Bautista y de Jesús. Y luego en los capítulos 3 al capítulo 9, Lucas presenta un retrato de Jesús y su misión en la región de origen, donde es Galilea, ¿no? Entonces, después de eso, Lucas llega a la mitad del libro y allí muestra el largo camino de Jesús hacia Jerusalén. Y al final, pues Lucas va a terminar hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, la introducción de este libro, los capítulos 1, desde el versículo 1 al 4, cuentan en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que nosotros acá vamos a encontrar a una pareja sacerdotal de ancianos, que son Zacarías y Elizabeth. Vamos a encontrar también a una jovencita llamada María y a un joven llamado José. Estas dos parejas reciben una promesa de Dios de que van a tener un hijo. Ambas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nace. Y todos los dos padres empiezan a cantar poemas de celebración. Esas canciones poéticas están llenas de eco de los salmos y de los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos muestran cómo estos niños son el cumplimiento de las promesas de Dios. En estos poemas también dan una vista del rol que cada uno de estos niños van a seguir. ¿Quién es Juan? Juan es el mensajero profético que está prometido en el Antiguo Testamento, que preparará a Israel para encontrarse con Dios. Y Jesús, en cambio, es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y también la bendición de Dios a las naciones. Y justo como Dios lo prometió a Abraham, después de estas cosas, María lleva a Jesús al templo, a Jerusalén, para presentarlo al Señor. Y es allí donde aparecen dos profetas ancianos, como son Ana y Simeón. Cuando lo ven a Jesús, reconocen quién es él. Y aún Simeón canta una canción, un poema que está inspirado en el profeta Isaías. Y Simeón dice, este niño es la salvación de Dios para Israel y se convertirá en luz para las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa la siguiente sección principal, en donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Entonces nosotros estamos encontrando acá como Lucas está mostrándole a los griegos que esa promesa de que va a venir un Salvador, de que va a venir Dios y se va a hacer carne y va a vivir en medio de ellos, eso se va a cumplir. Y él lo está mostrando inclusive desde el nacimiento. Así como Mateo se enfoca en que los judíos lo vean a Jesús desde su nacimiento, desde el momento en que nace el Mesías, Lucas también se enfoca en presentarlo como el Dios hecho hombre. Y acá Lucas está preparando esa escena con el movimiento que está levantando Juan, profetizando en el desierto, que está tratando de restaurar a los hombres. Está llamándolos a arrepentimiento, a comprometerse con Dios por medio del bautismo. Y es que Juan, está preparando la llegada del reino. Y luego Jesús aparece y se vuelve el líder de todas estas personas que en realidad quieren cambiar, quieren convertirse al Señor. Y es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Este es mi hijo amado, ¿cierto? Es por eso que ahora Lucas está comprobando también a los griegos que Él es Dios, porque cumple con las profecías. Los hombres que lo ven corroboran que Él, y también desde el cielo, Dios confirma que ese es su hijo amado. Entonces luego Lucas empieza a hablar de la genealogía de Jesús y sus orígenes de Jesús hasta David, luego hasta Abraham, e inclusive hasta Adán, y en el libro de Génesis. Entonces Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que va a traer la bendición de Dios, pero no solamente para Israel, la familia de Abraham, sino que ahora él está mostrando
que Jesús está aquí por todos los hijos de Adán, o sea, por toda la humanidad. Y Lucas por eso coloca de una manera estratégica cada parte de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 4 inaugura la misión pública de Jesús. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee el rollo de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y ahora, igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se está presentando como ese rey, como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de una manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, porque le está diciendo que viene a traer libertad. La palabra griega para libertad es aphesis y literalmente significa liberación y se refiere a específicamente a una práctica judía del año del jubileo. En el libro de Levítico, en el capítulo 25, esto explica que sobre todo los esclavos de Israel que eran liberados cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando inclusive las tierras que habían sido vendidas se devolvían a la familia. Entonces, todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres, cumpliendo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61. Entonces, en el Antiguo Testamento, los pobres, en el hebreo, la palabra aní, es una categoría mucho más amplia, no solamente para las personas que no tienen mucho dinero, sino que también se refiere a las personas que tienen un bajo estatus social en su cultura, como las personas con discapacidades, las mujeres, los niños, los ancianos, e inclusive las personas marginadas por la sociedad, e inclusive personas de grupos étnicos o también personas que han cometido malas decisiones y los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros, en los capítulos 4, el capítulo 8, un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Acá se involucra la sanidad de una mujer enferma, de un hombre que tiene una enfermedad en su piel o de alguien que está paralizado. En estos capítulos encontramos historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad, inclusive a recolectores de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era una persona marginada por la sociedad. Hay una historia de Jesús inclusive en la cual le está perdonando a una prostituta. Y Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Y él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino. Y mientras la misión de Jesús está atrayendo más gente de todas partes, él hace todavía algo que provoca más a la sociedad. Él hace y le llama a estas personas un nuevo Israel. A estas personas discriminadas. Los está llamando una nueva sociedad. Esta es la sociedad de Dios, digámoslo así. Y pone sobre ellos a 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino que está de cabeza. Lucas inclusive lo llama el sermón del llano, el sermón del monte. Y él dice que el amor de Dios por el marginado y por el pobre significa que su reino revierte todos los sistemas de valores que los hombres pueden tener. Lucas está mostrando que Jesús está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, un pueblo que va a responder a la invitación de Jesús, de practicar la generosidad radical, de servir al pobre. Entonces, Lucas está mostrando aquí algo totalmente
diferente, porque está mostrándole a los griegos lo que Dios quiere. Y es que Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no hace a un lado a unos por su estatus social, por su color, por su tamaño. Como lo decía al principio, ¿no? Los griegos tenían un pensamiento, tenían una mentalidad en los cuales ellos trataban de construir al hombre perfecto. Por eso, inclusive en sus ejércitos, eran muy exclusivos para poder tener a sus soldados. Tenían que tener un porte estándar, tenían que tener una musculatura referencial, tenían que tener un pensamiento que vaya de acuerdo a lo que ellos les habían enseñado. Esta gente salía a matar o a morir. Estaban trabajados psicológicamente desde su infancia. Eran criados para la guerra, para pelear. Eran adiestrados de una manera táctica y a su vez de una manera filosófica muy alta, muy alta. Lo que, por ejemplo, nosotros a veces vemos en películas sobre los griegos. Una película, por ejemplo, como la película de 300, por ejemplo. Usted ve ahí la mentalidad de este grupo, que lo que sencillamente ellos no van a hacer es rendirse ante los persas, sino que van a luchar, van a luchar. Ellos no están mirando la cantidad, al contrario, para ellos el morir es un privilegio, porque el pensamiento que ellos tienen es que si ellos mueren peleando por su patria, ellos mueren peleando por su nación, ellos van a tener un lugar en lo que ellos conocen como el Valhalla. El Valhalla es el lugar en donde aquellos que han peleado por su patria, por su nación, por su pueblo, estas personas van a tener un reconocimiento en ese lugar, van a volver a reagruparse y allí van a ser reconocidos. Entonces, para ellos morir inclusive peleando es un privilegio. Pero este Dios hecho hombre, que es lo que ellos tanto están esperando, ahora viene a decirles que tienen que ser generosos, que tienen que servir a los pobres, que lo que el reino de Dios requiere no es que ellos hagan todas las cosas que anteriormente han estado pensando. Sin embargo, él viene a mostrarse inclusive, y Lucas se encarga de mostrar a Jesús de acuerdo al pensamiento griego, porque está mostrando a Dios dando su vida por la humanidad, pero no dando la vida en una batalla campal, sino en una batalla filosófica, en una batalla contra el pensamiento del hombre. Su pensamiento es adverso a lo que Dios quiere. Su pensamiento va hacia otro lugar conforme a lo que el diseño de Dios está establecido en la tierra. Y Lucas lo está presentando así. Él vino a dar su vida. Ustedes dan la vida por su pueblo, sí. Él también vino a dar la vida por toda la humanidad. Pero no en una batalla para simplemente ser un pueblo que va a conquistar a otros pueblos, sino que él viene a dar su vida para libertarlos del problema más grande que tiene la humanidad, y es el pecado. Eso es lo que Lucas está mostrando. Es por eso que Lucas está mostrando el reino de Jesús como un reino de cabeza, un reino que revierte todos los sistemas de valores, un reino que guía al hombre a servir, a hacer la paz, a perdonar a su adversario, en donde personas que son profundamente piadosas rechazan a Jesús. Personas que son profundamente religiosos rechazan a Jesús. Y ahora la visión radical de Jesús acerca del reino declara que tiene la autoridad divina y empieza a generar resistencia y también controversia, especialmente por los líderes de Israel. Es que la búsqueda de Jesús por estas personas que están alejadas de la sociedad se vuelve una amenaza inclusive para las tradiciones religiosas y para el sentido que ellos tienen de la estabilidad social.
y empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho, de juntarse con pecadores. ¿Por qué? Porque se juntaba con los pobres, con los marginados socialmente. Empiezan a acusar a Jesús por aquello. Y en los capítulos 9, en el capítulo 9, culmina una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico, Él es el rey que el mundo está esperando, que va a establecer su reino cuando Él muera, cuando Él parta, y va a convertirse en el rey siervo de Isaías capítulo 53, que muere por todos los pecados de Israel y de la humanidad. Y entonces esa idea explora la siguiente historia, ya que mientras Jesús, sube una montaña con 3 discípulos, de repente se transfigura delante de ellos. Y ellos están envueltos en una nube, la nube de la presencia de Dios. Y escuchan ahora la voz de Dios decir: este es mi hijo amado. Este es mi hijo escogido, en quien tengo complacencia. Y añade aquello algo más y dice: a él oí. Y luego aparecen Moisés y aparece Elías en ese lugar. Los otros 2 profetas que también se encontraron con la presencia y con la voz de Dios en una montaña. Y Lucas muestra que ellos están hablando acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Y aquí es donde se usa la palabra griega éxodo, que es una clara referencia a la historia del éxodo. Entonces, Lucas aquí está representando a Jesús como un nuevo Moisés que va a guiar a un nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado, a la liberación de la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y así estamos llegando prácticamente a la mitad de este libro, los capítulos 9 al capítulo 19, en donde Jesús guía a este grupo de personas que empiezan a seguirlo en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y las parábolas que Jesús da en el camino a muchas personas con las que se encontraba, principalmente a su grupo que cada vez crecía más, su grupo de discípulos. Y así, Lucas está ilustrando al seguir a Jesús como un viaje, como algo que nosotros hacemos, ¿no? A veces hacemos un viaje para poder tener una experiencia nueva, conocer algún lugar diferente. Lucas ahora está mostrando a Jesús de esta manera, como alguien que lleva a las personas en un viaje, en donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que el capítulo 10, Jesús invita a sus discípulos a esta misión. Y también aquí envía a un grupo de ellos a adelantarse. O sea, mientras yo le estoy enseñando a este grupo, yo creo que ya ustedes han entendido cuál es la idea del reino. Y los voy a enviar a que ustedes vayan y anuncien por todos lados. Quiero que la gente esté expectante de lo que va a ocurrir. Entonces envía a un grupo de discípulos a anunciar el reino de Dios. Y es por eso que desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, él empieza luego a dar enseñanzas sobre la oración, empieza a dar enseñanzas sobre confiar en la provisión de Dios. Y en esos capítulos, Jesús habla mucho más acerca del dinero, acerca de las posesiones, de la generosidad, que en cualquier otra de sus enseñanzas. Y Jesús está enseñando que seguirlo es realmente andar por un camino. Debe producir esa mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que le permite la generosidad radical.
Jesús aquí les están enseñando a los griegos también. Por eso Lucas destaca estas cosas, de cómo en realidad la vida no se trata de cuánto tengas, sino de en realidad cuánto puedes hacer por tu prójimo. Porque a algunos Dios le da más y a otros Dios le da lo necesario. Pero ¿cuánto puedes hacer con lo mucho o con lo poco que tengas? No solamente para ti y tu familia, sino para los que están a tu alrededor. Entonces, Lucas está mostrando todas estas cosas que están cambiando el pensamiento de los griegos y están viendo a Dios dando una enseñanza muy diferente a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús hacia los pobres. Así que mientras él viaja, sigue formando a lo que le podríamos llamar el nuevo Israel. Y se encuentra con gente enferma, con gente ciega, se encuentra con samaritanos, que son los enemigos más antiguos de los judíos, y se encuentra inclusive con Zaqueo, un hombre judío, pero que lastimosamente dirige la recolección de impuestos para los romanos. Y todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por ese encuentro. Así que se unen a esa comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta, la fiesta del banquete. Él está aquí para buscar, para salvar a los perdidos, a los menospreciados, y está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero lastimosamente en esta historia, como la estamos viendo, no todos están felices. Lucas incluye muchas historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates en donde Jesús confronta el orgullo y la hipocresía. Y en estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable, como en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15. Un padre que tiene dos hijos y uno es más necio y va y desperdicia toda su herencia, pero luego regresa arrepentido y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Eso le está hablando a ese pueblo precisamente. Lucas se está enfocando que el Dios que los griegos están queriendo que se manifieste para cambiar en realidad todo lo que ellos no han podido cambiar con su filosofía y su educación, por mucho que tengan el anhelo de la perfección, ese Dios llegó a Israel y desde allí trajo la salvación para todo el mundo. Y Lucas le está mostrando acá como el padre que tiene dos hijos, el hijo pródigo. Al uno, cuando el padre ve a su hijo, lo perdona y le hace una gran fiesta. Y dice, mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Y también vemos a un hijo mayor, ¿cierto? Al hermano mayor que jamás dejó a su padre, pero está enojado y resiente y se siente resentido porque su padre es tan bueno con su hijo que no había sido tan agradecido con él. Este representa precisamente ese Israel que se enojaba. ¿Por qué se enojaban los judíos? ¿Por qué se enojaban los líderes religiosos? Se enojaban porque Jesús estaba cambiando a la gente. No era lógico que si ellos les estamos mostrando a Jesús en esta parábola que ellos son ese hijo que nunca se apartó del Padre, porque ellos nunca se apartaron de la ley y de los mandamientos. Los judíos nunca se apartaron, los fariseos nunca se apartaron, los líderes religiosos nunca se apartaron de los mandamientos, nunca. Siempre estuvieron en la sinagoga enseñándola. Jesús le está diciendo, ustedes son ese hijo que nunca se alejó, pero que lastimosamente tampoco nunca ha disfrutado de las bendiciones del Padre. Y cuando el Padre está teniendo misericordia con los que han pecado, con los que han hecho lo malo, ustedes se sienten enojados. Eso es porque ustedes lastimosamente conocen la ley del Padre, pero aunque conocen la ley del Padre, no conocen el corazón de su Padre. Y Jesús está explicándole acá la misión del reino a esos líderes. Y sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios
a todas las personas en su familia. El único requisito que Dios está pidiendo ahora para ser parte de su familia es humildad y arrepentimiento. Y imagínense, esto le está enseñando Lucas a los griegos. Lo que el Padre requiere no crean ustedes que por muy filósofos que sean, ustedes ya entraron al reino. Lo que ustedes necesitan es arrepentirse. Esto me imagino colapsó la mente de los griegos, tanto que muchos de ellos vinieron a los pies de Cristo. Y Lucas se encarga acá de resaltar la tragedia de los líderes de Israel que rechazan a Jesús, porque él hace un enfoque sobre estos líderes, que así como los fariseos, los líderes religiosos, cuidaban tanto de no desviarse de la ley, de la doctrina, ellos también están descuidando esta parte tan importante, la cual es de conocer al Dios de Israel. Entonces, los líderes religiosos de Israel están denunciando, y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano, y eso va a llevar a la caída de la ciudad. Y en esta destrucción de Jerusalén, la que Jesús representa simbólicamente en los capítulos 20 y 21, al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales, él pone un alto al sistema sacrificial y dice: esta casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones y será destruida. Este acto genera una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel que lo llevan a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos van a destruir la ciudad de Jerusalén y la van a desolar, y también su templo, y todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua, y luego él es arrestado, como nosotros lo conocemos, ¿no? Y entramos acá a la última parte, en donde Jesús es arrestado, es llevado a Pilato, es llevado a Herodes. Ninguno de ellos tienen de qué acusarlo, pero tampoco pueden defenderlo. Y los líderes convencen a Pilato de crucificarlo. Y Jesús da su vida por ellos. Se encuentra acá con dos hombres en la cruz, en donde inclusive uno de ellos le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. Y Lucas está presentándolo así, como el Dios que vino a esta tierra, caminó entre los hombres y murió por ellos. Al parecer, allí podía acabar el reinado de este hombre que tanto estaban esperando. Pero Lucas culmina este libro hablando ahora de algo más sobrenatural. Y es que este rey es alguien diferente, porque no solamente cambia la mentalidad de todo el mundo, sino que da su vida, muere, pero luego también resucita. Y está en medio de los hombres. Entonces, esto llega a la mente de ellos y les hace ver que Dios no hace nada en vano. Y cuando nosotros nos sometemos a este reino, a un reino que prácticamente está de cabeza, que se representa en un cuerpo quebrantado en la cruz, ofrecido en amor, solo así nosotros podemos ver y conocer al verdadero Dios. La escena final de este libro es otra escena, en donde Jesús se aparece a sus discípulos y les explica parte de las escrituras del Antiguo Testamento y cómo todas estas cosas fueron parte del plan de Dios. Y Lucas está enseñándole todo esto a los griegos, de que el Mesías, de que estaba todo profetizado, de que todo estaba profetizado y que acá se cumplió, precisamente en ese tiempo. Y es por eso que Jesús termina diciéndole a ellos que esperen en Jerusalén, no para que Él vuelva físicamente, sino para algo diferente. Su espíritu va a estar con ellos para empoderarlos para esa misión que Él les enseñó durante todo el trayecto de su vida. Y es por eso que el siguiente libro, después de Lucas, es el libro de Hechos, es la continuación del libro de Lucas, en donde se encuentra formada la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que nosotros tenemos como el libro de Lucas. Y pues, qué importante es que nosotros veamos a Jesús de esa manera, como el Rey todopoderoso, el único que da su vida
por aquellos a quienes ama. Este es el Evangelio de San Lucas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, vamos a dar por terminada esta clase. Vamos a dar por terminada esta clase en esta tarde, ¿sí? Así que vamos a orar y quiero pedirle, por favor, a mi hermano Pastor Pedro Muñoz que me ayude orando. ¿Amén? Que me ayude orando para dar por terminada esta clase. Amén. Hermano Pedro. Muy bien, vamos a orar entonces nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por esta clase. Te pedimos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, que tomes el control de nuestras vidas. Señor, que nos ayudes, maravilloso Dios, a entender más de tu palabra. Señor, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, que renueve nuestro espíritu, que nos ayudes a hacer las cosas correctas delante de ti, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, pues solo en tus manos estamos seguros. Te damos las gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a continuar con el libro de Lucas, así que el libro de Juan, perdón. Así que ya les voy a enviar también a ustedes la tarea